Eso está fácil. ¿Tú crees que esa señora de la que hablábamos anteriormente está en condiciones de leer una pieza legislativa, interpretarla y comentarla? No, tiene la capacidad claro cognitiva, claro no la que tiene. Claro que no. Una crítica social donde tú hablas de la verdad, nos vamos pareciendo más a un Cuba que otra cosa. Ese es el camino. Bueno, por fin le vamos a ganar a Cuba. Es el camino que llevamos si no nos ponemos las pilas, pero yo creo que ese código, el constitucional, lo va a evacuar muy pronto. Si tú y yo somos pastores en una iglesia y encubrimos a fulanito pastor que está cometiendo actos a veces en esa iglesia, tú y yo no vamos a poder ser procesados si lo hicimos en el ejercicio de las funciones de pastor. Porque entonces tú eres la institución. Sí, porque tú representas la institución. Eso ¿A qué intereses responde el nuevo código? Bueno, eso habría que preguntarle a las personas que alegan que lo leyeron. Tú sabes que cuando esta historia se reescriba, Antonio Taveras va a ser como Batman. No el héroe que merecíamos, pero el que necesitamos. Pero el que necesitamos. Sí, dame porque 3 aspectos positivos que tenga el código. Bueno, señores, bienvenidos a este bonus track de No Todo Se Dice. Obviamente hay que hablar del nuevo Código Penal. Para eso yo creo que tengo la persona indicada frente a mí, que vamos a hablar sobre eso. Estoy con la amada Zelandia Díaz, y ella desde el punto de vista legal y político nos va a decir rápidamente las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta de este Código Penal. Bueno, del Código Penal, que ahora la legítima defensa se extiende a la protección de tu hogar y se extiende a la protección de otras personas. Anteriormente la legítima defensa era difícil de demostrar, igual tú podías pasar un tiempito guardado, pero ahora el Código Penal contempla que tú puedes despachar al cielo a otra persona en defensa de un hijo, puede ser en defensa de un pariente, en defensa de otra persona, y que si es un ladrón que hace la penetración a tu vivienda, entonces tú también lo puedes despachar al cielo. Yo tuve un caso hace muchos años de legítima defensa en la que la persona se había puesto nerviosa y a razón de esos nervios hizo po, en vez de po y ya. Okay. Y eso puede suceder. Entonces, esa parte es difícil y es complicada. Igual en un caso de legítima defensa que tú encuentras una persona agrediendo a una niña tuya de una forma inadecuada. Bueno, la agresión siempre es inadecuada, pero tú entiendes. Siempre inadecuada. La rabia del momento puede llevar a que tú entonces dominicanamente puye a esa persona en múltiples ocasiones, y esos son elementos que ahora entonces sí podrán ser ponderados y vistos de otra forma en particular. Pero también hemos hablado mucho del tema de que ahora yo te puedo discriminar con una base religiosa. Sí, ahí va. Señores, el código se ha vendido como el nuevo Código Penal, por eso utilicé comillas cuando introduje. Pero realmente, ¿qué tan nuevo es? Este código es como los iPhone, lo mismo pero diferente. Espérate. Sí, claro. Pero ya no tiene... O sea, ¿tú quieres decir que el código salió y ya necesita actualización? Sí, claro, porque lo primero es que esa pieza tenía 20 y pico de años dando vuelta, entonces ya de por sí estaba desfasada. Y lo segundo es que, te pongo como ejemplo, ese artículo 173 que te habla de la discriminación es prácticamente una copia al carbón del artículo anterior. La diferencia es que te remueve la discriminación hacia la comunidad, y te da la licencia de discriminar en base a tu principio religioso o tu principio moral. Pero eso es muy gris porque dice el prestador de servicio o el contratista. El prestador de servicio es el médico, el contador, el abogado, el comunicador, todo el que da un servicio. Entonces, es peligrosa la interpretación que algunas personas le pueden dar a la ley. Y cuando yo di el ejemplo de que un médico te puede negar una transfusión de sangre porque diga yo pertenezco a esta religión y tal, suena como un caso muy extremo, pero es que la ley debe contemplar los casos extremos justa y precisamente para proteger a la ciudadanía, porque los casos que no son extremos no necesitan protección. Claro que puede pasar. Totalmente puede pasar. Yo tengo ahí unos cuantos comentarios que me han enviado por privado de personas que han tenido temas con gente de esa religión que han necesitado transfusión de sangre y han tratado de decirle que no se la hagan. De hecho, yo tenía un conocido que tuvo una situación muy delicada con una de sus criaturas
y eran de esa religión, y todo fue al extremo porque ellos no hacen transfusión Sí, y de yo creo sangre. que ellos deben de tener la libertad de tomar esa decisión para sí mismos, pero la religión en este país es libertad de culto y eso implica libertad de y libertad para, libertad de ejercer esos principios religiosos para ti y la libertad para yo no estar obligada a seguir esos ideales. Ok. Pero en el caso, bueno, en el caso de uno como padre, que es lo que te estoy planteando, el padre tiene todo el derecho de imponer en ese sentido. Técnicamente no, porque es que siempre impera el principio mayor del menor, que si alguien se aloca y lleva eso al Tribunal Constitucional, puede obligar a ese padre a que el menor reciba una transfusión, pero ya será demasiado tarde. Sí. En tema de semántica legal. ¿Qué tanto funciona ese principio Del en la interés práctica superior diaria? del niño. Sí. Dice que la violencia doméstica tiene una penalización de 5 años y que es entre cónyuges, hijos, padres o personas que residan en el seno familiar. Y mira que son una cosa de película. Y directamente debajo te tiene un párrafo en el que dice que están extintos de esto los padres que disciplinen a sus hijos, siempre y cuando prime el interés superior del niño. Y cómo tú le explicas a una persona la diferencia entre disciplina y agresión a un niño, porque disciplina es que quizá tú vas a coger una pantufla y le vas a dar un pantuflazo al muchacho. Yo soy propela, lo aclaro. Agresión es que tú dejes a ese niño con moretones porque tú le des con el puño, porque le des con una correa con levilla. O sea, son muchas cosas. Pero este código, más que eso, como una distopía que se ha creado. Yo entiendo que en lugar de avanzar hemos retrocedido muchísimo. Retrocedido en materia de derechos a la luna. Y ahora yo quiero saber en qué van a trabajar Nuria y Alicia Ortega. ¿Se quedaron sin trabajo? No, es complicado porque vamos para allá. ¿Dónde nos deja de cara al mundo nosotros como en tema de justicia? ¿Qué tan atrasados estamos? El código tiene sus cosas buenas. Y te puse el ejemplo de la legítima defensa, pero tiene otras que hay que verlas muy de cerca. Este es un código que responde al conservadurismo, a una derecha extrema, y yo me identifico como centro derecha, pero eso es una derecha extrema. Y bueno, imagínate, esto ha sido con Don Barriga a la cabeza y otros individuos más. La difamación. Sí, la difamación ahora tiene una pena reducida. Pero es que eso es una cosa que yo no entiendo. La difamación ahora tiene una pena reducida. Un país donde cualquiera agarra y te pone en las 4 esquinas y ya de por sí siente que no hay un régimen de consecuencias, entonces ahora muchísimo menos. Porque ya la difamación prácticamente no tendrá cárcel. Ahora hablamos de trabajo comunitario y eso es una cosa absurda. Pero tengo entendido que va a haber más sanciones para el tipo de palabras que se emitan. No sé si estoy confundiendo. No, porque hay dos. Tú me estás hablando de lo que es la discriminación en general. La difamación en general, en el código. Pero entonces ahora tú me hablas de lo que es la difamación a funcionarios públicos. Eso, porque es otro universo, ¿no? Yo no te puedo enviar un mensajito por WhatsApp diciendo fulanito ladrón, diciéndote fulanito se robó tal cosa. Entonces, ahora, ¿cómo van los periodistas a hacer las denuncias que les lleguen, aún con evidencia? Si hasta por yo enviarte un mensaje privado por WhatsApp se me puede procesar. Pero eso le da una inmunidad enorme. Sumándole eso, la excepción que se le dan a las instituciones por delitos que se cometan, es decir, en el caso... Así que ahora las iglesias, el gobierno, algunos sindicatos, pues no podrán ser procesados penalmente. ¿Qué te digo? Que son una cosa que carecen de explicación. Si tú y yo somos pastores en una iglesia y encubrimos a fulanito pastor que está cometiendo actos a veces en esa iglesia, tú y yo no vamos a poder ser procesados si lo hicimos en el ejercicio de las funciones de pastor. Porque entonces tú eres la institución. Sí, porque tú representas la institución. Eso abre un debate legal en el que hay que interpretar... Mire, pero en ese caso tú eres cómplice. Tú tendrías que ser procesado como cómplice, pero vuelvo y te repito, ahora hay que interpretar la ley, porque cuando la ley dice las iglesias no se pueden procesar penalmente, si yo ejercí este acto
mientras yo estaba dentro de mis funciones como pastor o como clérigo o como monja, ¿se me puede procesar o no se me puede procesar? Y es un problema recurrente en este código porque la ley no es interpretativa, la ley es tácita, no es lo que yo quiera soñarme. Para interpretar No hay- solo está el Tribunal Constitucional. Ok. Entonces la ley tiene que ser muy clara, Pero el una- legislador debe redactar con claridad la ley. Una inmunidad increíble. De aquí a la luna, de aquí a la luna. ¿A qué intereses responde el nuevo código? Bueno, eso habría que preguntarle a las personas que alegan que lo leyeron. Tú sabes que cuando esta historia se reescriba, Antonio Taveras va a ser como Batman. No el héroe que merecíamos, pero el que necesitamos. Pero el que necesitamos. Sí, porque Antonio Taveras ha sido el único que ha No un dado héroe, sino la- un justiciero. Sí, porque ha sido el único que ha dado la voz de alerta con respecto al Código Penal, el único que votó en contra y que ha mantenido una postura y que ha dicho a la clara, aquí nadie leyó esto. Claro, ellos salen ahora con el pechito abierto a decir que sí, que hicimos, pero sabemos. Pero me imagino que tiene 20 años rodando, estaba en manos de otras personas. Lo que pasa es que a esa pieza se le hicieron muchas modificaciones a manos del Ministerio Público y de otros entes y de consultores que se contratan. Pero es que eso está fácil. ¿Tú crees que esa señora de la que hablábamos anteriormente está en condiciones de leer una pieza legislativa, interpretarla y comentarla? No, tiene la capacidad claro que no. cognitiva, Claro no la que tiene. Claro que no. No la tiene. Y muchos otros que hay ahí tampoco. Yo entiendo que carece mucho de lectura comprensiva. entre Más de otras lectura cosas. comprensiva es de interpretación y también de poder contrastar la ley con otras legislaciones, porque hay muchos artículos del Código Penal que entran directamente en contraste con otras legislaciones ya existentes, como el Código del Menor, como la Constitución de la República, que me da libertad de expresión, No hay tal libertad de expresión. pero ya no. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, yo estoy de acuerdo. Señores, se vendió algo como ley Mordaza, realmente no era esto, pero se le puso un bozal a la libertad de expresión. Claro que sí. Sí se necesita un control en los medios de comunicación Claro. porque tenemos un problema real. Eso es lo que decía Sí se Re- necesita, pero esa no es la forma. Y, por ejemplo, este muchacho, Yarul, en Instagram, que hace unas caricaturas que me encantan, se quedó sin trabajo también. Todos los memeros, todo el Sin mundo. trabajo. Que Pinini se quedó sin trabajo. Este muchacho que canta, está de pinga, Se se quedó sin trabajo también. Sí, porque es que tú no puedes hacer ni siquiera una crítica social. Exacto. Una crítica social donde tú hablas de la verdad, nos vamos pareciendo más a un Cuba que otra cosa. Ese es el camino Bueno, por fin le vamos a ganar a Cuba. Es el camino que llevamos si no nos ponemos las pilas, pero yo creo que ese código, el constitucional, lo va Lo va a a revocar. evacuar muy pronto. Sí. Esperemos. Esperemos. Dame 3 aspectos positivos que tenga el código. Si llegamos a 3. Wow. Bueno, el aumento de pena en los casos de despachar mujeres para el cielo, que es un problema muy grande en este país, es muy positivo. La contemplación nueva de la legítima defensa, en la que yo puedo proteger mi hogar y a mis familiares, es muy bueno también. Y el abordaje que se le da, pues, ahora a las estafas piramidales, que son el pan de cada día, que a la gente le encanta que le estafen en este país. Sí, de eso sí, estamos de acuerdo con eso. Ujú. Creo que son aspectos muy buenos y positivos del código, de los que se pueden mencionar. Sí, son positivos. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento oficial? Que tú vas a saber, mira, yo voy a lanzar una candidatura pensada para tal puesto, no sé si así se diga. Pues sería para una diputación, que es como lo que los amados quieren. Aquí estamos para hacer sueños realidad. Y pues ahora estoy trabajando en montar la estructura política. Y después de eso, pues ya comenzaremos a tener las reuniones con los armados, a comenzar el proceso de inscripción, de formar los equipos en el municipio. Y como que hablaremos de este tema libremente y un lanzamiento como tal, pues ya va a ser cuando estemos en época de campaña, aunque en campaña creo que aquí en el país estamos. Empezó siempre. temprano esta campaña. Sí, pero te diría como que oficial ya para el 27 tendría que ser. Pero no oficial desde ya. How? Bueno, señores, gracias por estar aquí. Y a ti también, Zelandia, un placer siempre hablar contigo. Gracias por tenerme. No sé cómo decirlo, es la manera más dulce y amenazante que uno puede tener para conocer los temas legales. Gracias, hasta una próxima.